den 10 minutitos para empezar en... Como gusten. 5, ¿no? Cinco, Sí, ¿no? sí, 10 es Ya mucho. no veo a los invitados. Aquí los tengo. Voy. Admito a todos. Sí, por favor. Ok, ya estamos a aceptar. Ya estamos transmitiendo, se Ah, supone. me pones como coanfitriona, Ofe, por eso no los veo. Sí, un segundo. Voy a silenciar, ¿ok? Sí. Pilar, ¿me harías favor de ver si ya está la transmisión en tu teléfono? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Denos 5 minutos. Estamos esperando que se una el doctor Mario Vázquez y para dar la bienvenida a este nuevo ciclo. Muchas gracias por su paciencia. No, todavía no estás transmitiendo en vivo. Mm. Ay, sí estoy transmitiendo en Si vivo. estás, entonces no aparece aquí por algún motivo. Ah, Sí. ya estás transmitiendo en vivo. Perfecto, todo está bien. Sí, Sí, Es que me pongo un poquito nerviosa. creo que no, todos. no se fue. Aquí está. Ahí está. Ya le escribí a Sí, Mario. sí. Perfecto. Perfecto. Son 5 minutitos, menos de 5 minutos Sí. ahorita. A ver si lo logramos. Sí. Por eso les pido Buenas, paciencia, un poquito de sí, paciencia. buenas tardes a todas, Sí. todos, todos. Buenos días a quienes estén de día. Buenas Y noches. noches para los Buenas que estén de noches a noche. los que estén de noche, sí, claro. ¿Verdad, Tania? Sí, claro. Por ejemplo, Tania. Sí, por ejemplo, nuestra Sí. invitada de hoy. Sí. En Pilar, en unos momentos les recuerdas que la siguiente sesión igual Sí, será. sí, claro. Mm, Bien. Es que creo que tiene algunos problemas para conectarse. Voy a, no olvidemos revisar las preguntas del Facebook cuando aparezcan. Sí, de acuerdo. Perfecto. Pues ya en un minutito. Admito a En un Cindy. minutito más. Sí. Tenemos en este momento 30 participantes y las personas que están viendo nuestra transmisión más las personas que están siguiendo la transmisión en Facebook. Muy bien. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Bueno, en lo que entra el doctor Mario, vamos a ir dándoles la bienvenida a este nuevo ciclo de nuestro seminario de narrativa centroamericana. Tenemos hoy como invitada a Tania Pleites Vela, que en un ratito la va a presentar Pilar. Y bueno, nada más queremos agradecer mucho a la Universidad Autónoma del Estado de México, que estuvo albergando nuestro seminario desde 2021, ¿verdad, Lino? Hasta el año pasado. Y bueno, nos hemos mudado de casa y ahora nos está auspiciando el Centro de Investigación de América Latina y el Caribe de la UNAM,
donde ya nos convertimos también, que para nosotros es un logro, en seminario permanente. Y eso para nosotros ha sido un paso importante para el seminario, porque, bueno, quiere decir que está creciendo. Pilar, en lo que ingresa Mario, ¿no quieres presentar a Tania Claro, para no retrasarnos más? sí. Gracias. Bueno, pues queremos agradecerle a Tena Pleites Vélez, ¿verdad? El Vela, perdóneme, el estar aquí en el seminario, ¿verdad? Ella está en la Universidad de Milán, bueno, en Milán, entonces, bueno, eso nos hizo pedirles a todos que estuvieran aquí a esta hora. Generalmente el seminario se lleva a cabo a las 6 de la tarde, pero es tan importante su plática que hemos pedido que nos citemos a esta hora. Tania Pleites Vela es doctora en Filología Hispánica por la Universitat de Barcelona y actualmente es profesora de Literaturas y Culturas Hispanoamericanas en la Universitat degli Studi di Milano. Es autora de la biografía Alfonsina Storni, Mi casa es el mar, de 2003, y las monografías Literatura, Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador, en 2012, y Solo tu noche, apuntes sobre la autoría de María Eugenia Vaz Ferreira, de 2023. Fue miembro del equipo de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona, que compiló la tetralogía La vida escrita por las mujeres, de 2003 y 2004. Asimismo, ha coeditado los siguientes libros: Redes Poéticas desde América Latina, Circulación, Conexiones y Diálogos Transnacionales, 1985-2025, que está en prensa, y De una América a otra, Lecturas angloamericanas de escritores hispanoamericanos, una literatura transnacional, en 2025. Más allá del estrecho dudoso, Intercambios y miradas sobre Centroamérica, de 2018, Puntos de fuga, narrativa salvadoreña contemporánea, de 2017, y Teatro bajo mi piel, poesía salvadoreña contemporánea, es 2014. Es integrante de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, REDISCA, y cofundadora de la Red de Investigación de las Literaturas de Mujeres en América Central, RIMALC, y forma parte del proyecto de investigación Peace and Mobilities. Tania, para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros, ¿verdad? Y que puedas participar y darnos tu punto de vista en esta plática, en este seminario que además está destinado a las infancias, digamos, a la figuración sobre las infancias en Centroamérica y en la literatura centroamericana en particular. Te damos la bienvenida, muchas gracias, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Pilar y Yosahandi, por invitarme a conversar con ustedes en el Seminario de Narrativa Centroamericana. Para mí es un honor y un placer. Realmente estoy muy agradecida. Y antes de comenzar, quería simplemente decir que voy a citar algunas palabras de Claudia Hernández que derivan de algunas entrevistas, pero sobre todo de una entrevista que le hicimos Elena Ritondale y yo, y que aparece en este libro Mobility Agency Kinship. Yo, si ustedes quieren, les puedo compartir el texto después para que puedan tener acceso a la entrevista. Y también se basa en un artículo que es de próxima publicación en el volumen No pudiste vencerme, violencia de género y resistencia, será, bueno, ha sido editado por Sara Santaguilar, Ana López y Ana Laguna, y que saldrá próximamente, se va a presentar esta primavera. Entonces simplemente quería decir de dónde viene toda la información que voy a compartir hoy en día. También algunos textos que están en la revista Istmo sobre infancia que se ha publicado, en fin, que cualquier cosa, si necesitan, yo puedo compartir estos textos con todos ustedes. Y bueno, ahora sí voy a empezar y voy a compartir pantalla para que puedan seguirme por medio del PowerPoint. ¿La ven, verdad? Sí. Sí, Bueno, gracias. Sí, sí se ve. sí. Ok, bueno, comienzo.
En el verbo J, la autora salvadoreña aborda la migración de Yasmín y la violencia que se precipitan sobre su cuerpo y su subjetividad sexodisidente. El título del primer capítulo es Yo e inicia con la historia de la niñez de Yasmín contada en primera persona. Se trata pues de una rememoración de la Yasmín adulta que recupera al niño que fue en su proceso de subjetivización sexodisidente. Así sabemos que cuando apenas está perdiendo los dientes de leche, el niño que todavía es así categorizado en su ambiente, pero que Yasmín ya sabe que hay algo diferente con respecto a su subjetividad, ¿no? Y a su identidad sexual, este niño, repito, es enviado a trabajar para una señora cargando cosas y vendiendo en el mercado. En ese momento tiene aproximadamente 6 años. Durante esos primeros años recibe insultos y golpizas, sufre explotación y pobreza. Y sobre los 13 años decide emigrar teniendo en cuenta tanto la violencia que sufría por su identidad de género como la violencia que azotaba al país, hacia El Salvador, hacia finales de los años 70. El desplazamiento no acaba con las vulneraciones, sino que a medida que continúa su viaje, resultan ser cada vez más extremas. Sin embargo, Claudia Hernández, a través de un relato construido de manera polifónica, con cada capítulo narrado desde una perspectiva distinta, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos, y con múltiples analepsis, arroja luz sobre las robustas esperanzas e ilusiones de Yasmín. Ante evidentes violencias y precarizaciones, el texto también testimonia la creación de nuevas redes, comunidades y estrategias de sobrevivencia, algo sobre lo que ya ha escrito con gran atino la profesora de la Universidad de Calabria, Emanuela Llosa. Cuando se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador en 1992, Claudia Hernández escuchó decir, tanto al gobierno como a la guerrilla, ganamos la paz. Entonces, ¿quién perdió? Se preguntó. Así comenzó en ese momento a recolectar testimonios de personas que vivieron experiencias extremas durante la guerra. Esas personas y sus testimonios fueron revisitados a lo largo de 25 años. Después de engarzar estas historias en su mente y su corazón, después de tenerlas archivadas en su cuerpo, después de irlas recolectando en memorias de computadoras que pronto fueron saturadas por los numerosos apuntes, estuvo buscando durante tantos años un formato escritural apropiado. Y finalmente, Claudia Hernández dio con el estilo de cada libro de su triada más reciente, la cual mencionaré en esta exposición porque para entender la niñez que aparece en el primer capítulo del Verbo J hay que ver el conjunto. Con estos 3 libros, Claudia Hernández quiso representar los diferentes momentos de la historia de El Salvador por medio de figuras de mujeres. Mujeres que encarnan la capacidad de gestionar el sufrimiento para hacer la vida posible. Rosa Tumbaquena destaca a la madre, el verbo J a la niña, tomar tu mano a la esposa. Evidentemente, el común denominador es el contexto salvadoreño, su historia y sus violencias. Además, ella sostiene, es decir, Claudia Hernández, sostiene que no son precisamente novelas, sino que en esencia son cuentos, relatos. La pregunta es inevitable. ¿Por qué Claudia Hernández le llama cuentos cuando parece existir un consenso entre los críticos de que se trata de novelas? Como sabemos, antes de escribir esta triada, Claudia Hernández cultivó exclusivamente el género del cuento durante casi 20 años. En una entrevista reciente, la que le hicimos Elena Ritondale y yo, dijo lo siguiente: cada cuento te permite incluir todas las historias, todas las gentes en un solo personaje y en una sola situación. Es la posibilidad de contar miles de historias en una sola historia, de poder revivir a muchas gentes en un solo personaje, de poder dejarlos entrar a todos. Hay
un dicho en educación que me gusta mucho: todos, todas las veces. El cuento es el género que le permite a todo el mundo subir al barco. Es democrático. Es la naturaleza del cuento. Mientras los otros géneros se van por el protagonismo, el cuento popular, en este caso, se va siempre sobre lo que nos es común a todos. El cuento es básicamente comunidad. Esto decía Claudia Hernández en dicha entrevista. Por lo tanto, la triada fue construida a partir de testimonios que se sintetizan en una comunidad de personajes siguiendo el lema ya mencionado: todos, todas las veces, o mejor dicho, todas, todas las veces, ya que los tres relatos tienen como protagonistas a mujeres. En ese sentido, para hablar de la experiencia compartida, afirma Claudia Hernández que se dejó guiar por el formato del cuento popular. Entonces, cada capítulo de cada libro sería una fotografía, si seguimos la analogía del cuento de Julio Cortázar. En esta triada se evidencia una comunidad de mujeres que se profesan cuidados, pero esa comunidad no solo es evocada como tema, sino que la autora también la considera intrínseca al género del cuento, a su naturaleza. Por otra parte, Claudia Hernández sostiene que ella no escribe sobre la violencia, sino sobre lo que florece al lado de la violencia, que a veces es tan chiquito, pero aún así tiene una fuerza para sobrevivir en medio de esa locura. Precisamente en su escritura no hay morbo sobre la violencia, sino una profunda reflexión en torno a ella, en cuyo entramado también existe lo que Victoria Borsó ha llamado biopolítica afirmativa. Borsó nos dice que cuando Foucault analiza el poder que administra la vida, o sea, Foucault se había interesado solo indirectamente por la vitalidad de la vida, dejando la vida bajo el poder de lo político. La pregunta de Roberto Espósito en Bios es la guía de Borsó. ¿Existe un saber de la vida que escapa a la captura de la vida? Esto es, al poder de la política, la economía y la epistemología sobre la vida. Entonces se trata de signos de vidas que no son capturados, coaptados, secuestrados por el poder. Por eso Borsó le llama vía política afirmativa. Es aquello que desobra la violencia. No se trata de negar lo que vulnera, sino reconocer los signos de cuerpos palpitantes, o sea, enfocar la pulsión de vida como un deseo de preservar la vida, lo que fortalece una práctica de paz afirmativa. Borsó define la paz como un devenir, una actualización de la capacidad de relacionarse con todos los otros y una actualización de las potencias vitales. Por lo tanto, la relacionalidad y no la racionalidad es la condición de la paz afirmativa. Pensar, pues, el mundo, las artes y las literaturas más acá del cuerpo, de lo afectado, darle vuelta a la mirada al habitual enfoque de la violencia en las obras artísticas, aunque sin negar la máquina tanatológica de la biopolítica y la bioeconomía que está colonizando las formas de vidas a escala global, dice Borsó. Quien agrega que necesitamos conceptos de vida que nos eduquen a pensar la vida como fuerza activa, más allá de la metafísica del vitalismo o la mera resistencia concebida, como lo propone Foucault en la estética de la existencia. En esta línea, el modo de existencia de la pulsión de vida es el devenir de sus potencialidades afectivas, sensuales, sensibles y corpóreas, el devenir de las energías vitales. La condición para este devenir, la actualización de dicha potencialidad, es la relacionalidad con el mundo y con los otros, sean humanos o no humanos. Cuando se evidencian los signos vitales, se vacía la topografía del poder. Repito, se desobra la violencia. Así, el lenguaje adquiere, dice Borsó, una precisión físico-sensorial para segregar esos signos vitales.
el cuerpo y los restos, las cosas personales, la voz de las víctimas. Al establecer un cuadro histórico y social de nuestra contemporaneidad, considerando las diversas capas geológicas de este presente, veremos que en ese entramado también destaca la pulsión de vida colectiva e íntima. Precisamente Claudia Hernández ha dicho, es muy fácil distraerse por el ruido de la violencia y la guerra, pero si abres los ojos y agudizas el oído, te das cuenta de que están sucediendo muchísimas cosas alrededor, sea sobrevivir, sea florecer. Eso es lo que como sociedad civil nos mantuvo vivos. Entonces, ¿cómo trasladar esa experiencia a la escritura y sobre todo por qué se diferencian tanto de los cuentos breves que Claudia Hernández solía escribir? Aquí la cito nuevamente. Cuando escribía aquellos primeros cuentos era como tener un buen papel y un lapicero de punta de fieltro. Le haces así, dibujas sobre un papel y el puntito queda dibujado. ¿Lo ves? Está así. Le haces una forma que se cierra y se acaba. Pero con temas como la migración y la guerra o la violencia en general, es como tener el mismo lapicero, pero el papel es otro, como el de una servilleta. Tú lo pones y la tinta se riega por todos lados, y eso lo veo como una constante. Cada vez que me acerco a un tema que es no solo duro, pero desde la perspectiva femenina, esto sucede. La perspectiva femenina se niega a encerrarse en una línea muy simple. Tiene todo, relaciones, consecuencias, encadenaciones. Parece eso, tinta que se va. Lo anterior de alguna manera se relaciona con lo planteado por el crítico hondureño Héctor Leiva, quien nos dice que en vez de la lectura de los textos en su inmanencia, en su construcción del sentido intratextual, podemos asumirlos como encuentros, como exteriorización de unas experiencias que quieren comunicarse en un mundo compartido, lo que vendría a ser una hermenéutica de la comunicación de vida. Siguiendo a Brian Musumi, Leiva se refiere al nivel más elemental de los procesos de subjetivización, el de los afectos y las emociones. Los afectos, dice, acogen las respuestas sensoriales de los cuerpos, de sus encuentros, de sus choques y devienen en emociones que dan forma, sustancia y sentido a las experiencias. Lo que se llama sentir involucra las sensaciones fisiológicas, los afectos y su interpretación en estados psicológicos, las emociones, ¿no? En los contactos, en las conexiones liminales, intersticiales de los individuos, las emociones fluyen como fuerzas activas. Entonces se trataría de formas de conciencia corporal que anteceden y que sin embargo son capturadas por la conciencia conceptual, por las ideologías o las formas de poder. Sin embargo, el momento en que el afecto surge es para Masumi uno privilegiado, cargado de posibilidades tanto para el cambio y la renovación como para la repetición y fijación de las relaciones sociales. La investigación de los afectos entonces buscaría explorar, nos dice Leiva, el umbral activo de los cuerpos y en sus interacciones cotidianas, en el que los sujetos y los colectivos emergerían relacionalmente como procesos siempre en formación, en tensión y ruptura respecto de los órdenes discursivos predominantes. Entonces, realizar un análisis de los procesos de subjetivización nos llevaría a explorar manifestaciones discursivas en las que los sujetos buscan comunicar las experiencias que los han afectado o de las que han sido testigos. De ahí que Leiva proponga una lectura biopoética. Esta buscaría atender a los signos que emiten los cuerpos palpitantes, lo viviente en el proceso de encontrar su forma, muchas veces confrontando o escapando de las formas de la dominación. Agrega, los procesos de subjetivización que se activan en el lenguaje vendrían a desplegarse como campos de fuerza en los que se cristaliza una noción social
ética y política de lo humano. Emergería de aquello que se padece, es decir, la violencia, aquello a lo que se aspira, la alegría, la dignidad, la justicia. Citando a Braidotti, Leiva se refiere al encuentro ético que abre la oportunidad para un ensamblaje afirmativo de subjetividades en la dirección de una vida sostenible. Así, los textos, nos dice Leiva, operarían como maquinarias de interconexión. Pero volvamos a Claudia Hernández. Como ha dicho en una entrevista, el formato de Rosa Tumba que más inspiró en el guión cinematográfico, pero en negativo. La autora introduce todo lo que no cabe en un guión de este tipo y dice lo que no es registrable, visible, algo que no sea filmable, asimilable, agregando que nos vamos a los sentimientos, a las relaciones, a saltos, a conexiones, cosas que no pueden pasar a la pantalla. La experiencia de la pérdida. Por otra parte, el verbo J se nutre del guión de telenovela, porque todas esas chicas trans que pasan por esa ruta a la transformación y que reclaman el hecho de ser mujeres, siempre te dicen una cosa, y es que su vida se parece a una telenovela. Y dice Claudia, si te fijas, los cierres de capítulos del verbo J se parecen a los cierres de capítulos en las telenovelas. Cortan donde una telenovela cortaría y viene justo después el anuncio. Los capítulos del verbo J son episodios. Por otra parte, para tomar tu mano, la salvadoreña recurre al formato de guión de radio. La violencia intrafamiliar, la que tiene lugar en la intimidad del hogar, es invisible para los que no viven en esa casa. Los de afuera solo escuchan el ruido, los gritos, los muebles, los objetos que caen. Es una violencia a oídos, son pedazos de sonoridad. De ahí que la distribución gráfica de tomar tu mano se concreta en parlamentos breves, en trozos, trozos de sonoridad. En resumen, se trata de una triada inspirada en el guión cinematográfico, el de la telenovela y el de la radio, pero nutrida de prácticas testimoniales y con vocación de cuento. Después de esta introducción, vamos a entrar ahora allá al tema que nos ocupa, que es la niñez en el caso del verbo J. Como lo comprueba Andrea Jeftanovich en Hablan los hijos, ante la presuposición de que los niños y niñas son los sujetos más vulnerables y pasivos de la cadena social, un número de discursos literarios inundan este convencimiento, pero para revisarlo, para rasgarlo y subvertirlo. Así, en estos procesos discursivos, en estos textos literarios, las subjetividades de la niñez son elevadas como referentes y agentes que van desde representaciones de niños indigentes, actuando en el espacio público, hasta aquellos que emanan aspectos contestatarios y de denuncias. De la escritura de la memoria también brota la figura del niño o niña testigo, sobre todo en situaciones históricas particularmente traumáticas, lo que conlleva la imagen del niño o niña como resistente, como lo ha explicado la francesa Catherine Koch. La socióloga Sandra Carli afirma que el siglo XXI los avances jurídicos en torno a la niñez tropiezan con una partición. Por un lado, la niñez protegida y por el otro, la excluida sistemáticamente de esos derechos. Inclusive, lo que se entiende por protección adquiere distorsiones palpables cuando se consideran las formas burguesas de atender a la niñez. Carly agrega que esto se materializa en dos figuras que, aunque ya conocidas, nos informan del fracaso de esas buenas intenciones de los avances jurídicos. Por un lado, el niño de la calle y por el otro, el niño consumidor. Por su parte, Eduardo Bustelo sostiene que en las sociedades contemporáneas persisten políticas de negación de la vida de niños y niñas. Por ejemplo, en los
conflictos bélicos, en la fijación de una niñez en extrema pobreza, la excesiva tolerancia que reciben las industrias esclavizadoras de niños y niñas, la intervención del Estado en su desaparición y suplantación, etcétera. En estos casos, la niñez, dice Bustelo, es despojada de todo valor político, esto es de sentido ciudadano. Sin embargo, a finales de los años 90, la geografía y la sociología y la antropología dieron un giro crítico para entrar a considerar la subjetividad y actoría política de la niñez y de la adolescencia. Esas disciplinas han problematizado cómo, históricamente, la mirada adultocéntrica ha aminorado a la niñez y adolescencia mediante una construcción social que correlaciona la infancia o la adolescencia con pasividad o fragilidad, sobre todo la niñez, ¿no? Esta mirada ha erosionado la subjetividad y agencia de la niñez y, por lo tanto, también su capacidad de respuesta, imaginación y resistencia. Pero si nos acercamos, nos daremos cuenta que en la medida que la niñez se relaciona con su entorno, ésta acumula experiencias, saberes y conocimientos. Por lo tanto, devienen sujetos con competencia para determinar sus vidas y participar activamente en el espacio público, en su comunidad. La niñez no es una sola, es decir, no es universal, tampoco es ahistórica. Depende de aspectos como la clase social, la etnia, el género, los cuerpos racializados también y, por supuesto, la sexualidad. En ambientes precarizados se encuentran niños, niñas y adolescentes que se hacen cargo de funciones y trabajos de adultos, por lo que de alguna forma asumen responsabilidades económicas en sus hogares y más a menudo son explotados laboralmente en las áreas de la agricultura, la industria y el servicio doméstico. Cuando hablamos de la capacidad de la agencia de la niñez, de su participación y gestión en el espacio público, bajo ninguna circunstancia incluye esta situación de explotación que incluso puede llegar a la esclavitud. Precisamente en el verbo J, Claudia Hernández relata o retrata a niños y niños que trabajan en condiciones muy precarias y extremas. Cuando J, es decir, Yasmín, nace, tiene lugar esta conversación entre su madre y la partera. A este niño va a tener que tratarlo distinto al resto. ¿Tiene algo malo? Está en el sitio equivocado, le respondió. Desde pequeño su cuerpo y sus gestos despiertan el odio y la cólera del padre. Un día le pone la pistola en la cara y le dice, te voy a matar. Para que no le haga daño, la madre suele esconderlo entre las ramas de un árbol y lo ata para que no se caiga si se queda dormido. Un día el padre le da una paliza a la madre, le quiebra el brazo y ella decide llevarlo a vivir con una señora que hace brujerías para que le haga pequeños mandados. Es el primer trabajo de J y su manera de alejarlo del padre. De paso, la madre cobra por estas labores y le sirve para alimentar a su hijo más pequeño. De esta forma, la niña J, o todavía niño, terminó vendiendo en el mercado trenzas de ajo que llevaba colgadas al cuello, trayendo y llevando alcohol de las cantinas para sus clientes y haciendo todos los pequeños mandados que me asignaba. A sus hermanas gemelas, la madre las había mandado con una familia que trabajaba la pólvora. Pasaban el día entero enrollando a mano petardos para ayudar con la casa y pagar lo que necesitaban para ir a la escuela. La otra hermana también trabajaba con la pólvora, solo que para un taller más grande que operaba de noche con baja luz y cubría con mantas las ventanas para que ni la guardia ni la guerrilla fueran a notar que estaban funcionando durante el toque de queda y malinterpretaran sus acciones. Más adelante, el niño también fue enviado a trabajar con familias dedicadas a la pólvora y comenzó a venderla en el mercado. Y con su primer sueldo llega una importante decisión: comprar una manzana porque nunca había probado una, porque se veía hermosa y la gente que la comía parecía feliz de hacerlo. Por eso
la compré y la llevé a casa para que la comiéramos entre todos. Aquí sobresale el gozo del alimento, de degustar algo nuevo, la independencia de criterio a la hora de desear y de concretar ese deseo. La familia se empieza a desintegrar cuando una de las hermanas, todavía adolescente, decide emigrar a México. A los 13 años, el niño es reclutado durante 2 noches por el ejército, pero la madre lo logra liberar gracias al esposo de su madrina. Pero durante esas 2 noches los soldados lo insultan y lo llaman niñita. Poco después, para evitar otro reclutamiento y a instancias de la madre, la familia se desplaza desde el pueblo a un asentamiento a las orillas de la ciudad. Construyen una chabola de láminas, varillas y lodo. No hay servicio de agua ni de energía eléctrica. La precariedad de la familia aumenta y la obtención del agua se convierte en una batalla cada vez que llega el camión del Estado. Hay golpes y riñas por obtener el agua. Siempre hace falta agua. Así que los niños y las niñas son enviados a llenar recipientes con el agua de chorros o caños de las casas vecinas. El niño J no quiere tomarla sin permiso y, a pesar de lo que me sugerían los demás, tocaba siempre el timbre y pedía a los dueños o a la empleada doméstica de ellos su autorización para tomar un poco. Y más adelante agrega, en general, los desconocidos siempre me trataron bien. Nunca me pasaron adelante ni me pidieron que jugara con sus hijos o los visitara todas las tardes, pero no me negaban el agua. Incluso llegaron a sugerirme que consiguiera un depósito más adecuado para que la carga me resultara más sencilla. De ahí fue que saqué la idea de comprar un cántaro, no uno de barro, porque aunque conservara más fresca el agua y le diera mejor sabor, era un hecho que se rompería con facilidad en medio de las luchas por el agua en el asentamiento, o si yo llegaba a tropezarme en el camino, se veía, o si veía a la policía o los soldados por los alrededores, podía pues quebrarse, ¿no? En cambio, un cántaro de plástico que fuera proporcional a mi tamaño y que fuera solo mío. Es entonces que con su dinero compra su cántaro de plástico rosa que lo hace andar feliz todo el día. Imaginemos esa alegría maravillosa, algo solo suyo, propio, de un rosa hermoso que transparentaba su disidencia, su rebeldía ante el mandato de la norma heterosexual, un objeto que simbolizaba la apropiación de sí misma en esa etapa temprana. Sin embargo, cuando regresé al final de la tarde a la casa, nos dice, mi madre perdió el control cuando me vio, me pegó fuerte, fuerte y lo quemó frente a mí. Me dijo, el rosa no es para hombres, no vuelvas a comprar uno así. No habría podido, no me quedaba más dinero. No obstante, el mismo día de la pérdida del cántaro rosa, había sucedido un acontecimiento importante y memorable. Había conocido al niño más hermoso que alguna vez había visto. Fue el único amigo que tuve en ese sitio, el único que no me golpeaba. Me gustaba estar con él, en parte porque era el único que jugaba conmigo y en parte porque era muy guapo. Tenía las piernas muy bien moldeadas. Yo las veía de reojo mientras él me mostraba sus libros, sus cuadernos, sus barajas. Quería tocarlas, pero nunca lo hice. Una mañana su madre lo golpeó porque dijo que yo había pasado la noche entera mencionando el nombre de él mientras dormía. Nuevamente, con estos pasajes se nos muestran signos palpitantes de vidas, manifestaciones físico-corporales, afectos, todo aquello que el poder o la norma no logra capturar. La madre lo golpea, sí, es cierto, pero no podrá nunca controlar lo que el niño desea o sueña a pesar de que se esfuerza en hacerlo hombre. Luego dice, mi madre me compró luego un cantarito del azul más miserable y opaco que pudo y me obligó a sonreír, a darle las gracias por el obsequio.
Más adelante la madre dirá que prefería verlo muerto a que fuera culero. También, dice, me pegaba por la manera en que me sentaba. Es así que lo manda a trabajar con el padre como vigilante. La suma de todos estos acontecimientos es lo que hace que la pequeña J decida marcharse. Decidí marcharme porque mi madre me prohibió bajo cualquier circunstancia volver a acercarme o siquiera a ver de lejos a ese niño. Le dije a mi mamá que ya no podía más, sentía que ya no podía respirar. Tomé lo que quedaba de mi paga y lo que había ahorrado del dinero que las gemelas me habían mandado desde casa y le supliqué que me llevara a la estación de buses a la que había llevado a mis hermanas cuando se fueron. Yo también quería estar en México. Le mandaría dinero desde allá, se lo prometía. Trabajaría duro, me portaría bien. La madre terminó por firmar con una X la autorización para mi salida, después de entender que de no hacerlo, yo moriría ese mismo día. En México, disculpen, en México continuarán una serie de vejaciones, violaciones y vulneraciones. Tanto la niñez como la vida adulta de J o de Yasmín avanza, por un lado, entre la explotación y la violencia y por el otro, afirmando sus procesos de subjetivización, su activación de los afectos y lo físico sensorial, sus pulsiones de vida. Lo viviente encuentra su forma y se convierte en campo de acción. Entonces, el texto, podríamos decir, fluye en un continuo obrar y desobrar de la violencia, en una incesante deshumanización y rehumanización, creando capas de experiencias. Aquí quisiera recordar lo propuesto por Giorgio Agamben en Infancia e Historia, donde se refiere a la correlación entre infancia, discurso y representación. Si bien es cierto que nos constituimos como sujetos en el lenguaje y a través del lenguaje, Agamben aclara que la infancia no sería el momento prelingüístico en sentido cronológico. En otras palabras, no es un antecedente del lenguaje, sino que coexiste con él. De esta manera, el lenguaje constituye el lugar en donde la experiencia debe volverse verdad. Así, infancia, que sería o que se iguala a experiencia, ¿no? Verdad y lenguaje se limitan y configuran recíprocamente. Es decir, la infancia como origen del lenguaje y el lenguaje como origen de la infancia. Es así que Agamben resignifica el término infancia y si bien sigue siendo sinónimo de alegoría en la medida que no se refiere precisamente al grupo social, es decir, a la niñez, resulta pertinente porque alude a la posibilidad de articular el mundo desde la recuperación y legitimación de la experiencia. Esta necesaria legitimación parte de la idea de que la vida contemporánea nos ha expropiado de una honda capacidad de hacer y transmitir experiencia, entendida como fuente de autoridad. El sujeto de la actualidad ha perdido su capacidad de hacer pasar las cosas por sí mismo, como dice Yahweh. Le suceden sin que pueda convertirlas en experiencia porque padece de una pobreza sensible, quizás debido a la velocidad de la vida contemporánea, al bombardeo de acontecimientos fugaces que no le permiten traducir lo vivido en experiencia. Lo que parece relevante de la propuesta de Agamben es el hecho de que hace hincapié en la prioridad del período de la infancia como algo ineludible con respecto a la dimensión de la historia. Entonces Agamben no concibe a la infancia como paraíso perdido ni como algo que ha perdido importancia, ni tampoco como alteridad.
No es algo desplazado y negado a partir de la aparición del lenguaje, más bien se encuentra coexistiendo como un pasado presente. Es una huella indeleble en el sujeto. Precisamente por esto, porque hay una vida anterior al lenguaje, una experiencia inefable, es que Agamben sostiene que nos convertimos en ser histórico. En la medida que recuperamos experiencia, devenimos infancia, retornamos a ella, pero entendida como espacio trascendental y a la vez histórico constitutivo de la vida humana. Al ser caracterizada como inefabilidad, en contraposición al lenguaje estructurado, es decir, a logos, la infancia entonces se puede leer como deseo de potencia que se gesta desde un lenguaje impropio al que se hace necesario recurrir para modelar una comunidad futura, como dice la crítica argentina María José Punte. En los discursos literarios, la infancia como alegoría se convierte en una pantalla donde se proyectan los afectos adultos. Siguiendo el de Lucy Guattari, devenir niño o niña o niñe es esto, la potencia y la instancia que permite tanto imaginar como vivir alternativas para el presente. El adulto, pues, es capturado en un bloque de infancia sin dejar de ser adulto, o viceversa, el niño puede ser apresado en un bloque de adulto sin dejar de ser niño. Ambos operan en estricta proximidad. A esta proximidad, a ese continuo fluir entre un bloque y otro, y sobre todo en contextos de movilidad, le he llamado tránsito bidireccional. Recordemos el comienzo del verbo J, las primeras dos oraciones. Yo estoy bien, sé que voy a estarlo. Al respecto, quisiera cerrar con estas palabras de Claudia Hernández, también extraídas de esta entrevista que he citado a lo largo de la conferencia. ¿Por qué comienzo con esa oración? Porque cuando estaba recolectando una serie de declaraciones, entrevistas, testimonios, y llegué a esta persona que lucía realmente traumada después de muchos años y podía notarse su dificultad para hablar, la primera frase que dijo fue, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, cuando lo dijo, comenzó a llorar. Yo estoy bien. Y empezó a llorar. Y de pronto sientes el golpe de todas las gentes, sobre todo el salvadoreño, que siempre te va a decir que está bien, aunque no lo está. Me pareció representativo. Así comienzo, desde su versión, y cada 5 minutos después se quedó sin habla. Perdón, así comienzo desde su versión, y cuando 5 minutos después se quedó sin habla, fueron sus compañeras las que retomaron. Entonces para mí era claro que eran un tejido, eran una red de apoyo, una conexión, y que no se podía entender la una sin la otra. Todo iba continuado y cuando una ya no podía hablar, me pasaba con otra persona. Dile a R que te siga contando o dile a F que te siga contando. Y entonces me tocaba ir de una en una, de una en una, a la siguiente, a la tía, la prima, la vecina, a una persona que le dio trabajo para poder reconstruir. El verbo J es, en definitiva, un campo de fuerza que cristaliza la noción social, ética y política de lo humano, como decía Leiva. Es lo que Rosy Braidotti, como dijimos antes, llama un ensamblaje afirmativo de subjetividades. Y aquí el texto opera como esa maquinaria de interconexión denominada por Leiva. En ese sentido, la niñez y la rememoración de la infancia por parte de Yasmín se convierten en esa pantalla donde se proyectan afectos que transitan bidireccionalmente del niño a Yasmín y de Yasmín a un cuerpo de niña esperanzada que encarna la acción, la transformación. El verbo J. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tania, por, híjole, esta plática que no solamente nos habla acerca de, bueno, de la arqueología, ¿verdad? Del verbo Jota, porque verdaderamente nos das todo el panorama de la obra de esta trilogía, pues, de Claudia Hernández, sino también porque nos hablas de esto que están ahorita, pues, en estudio, después de todo lo que tiene que ver con la literatura de la violencia, esta poética de los afectos, ¿verdad? Cómo se desentraña, qué es lo que tiene que ver ahí, y contra la poética de la abyección, ¿verdad? Que también es un estudio que lo que está haciendo es poner el acento en todo aquello que expulsa. Entonces, bueno, yo verdaderamente te agradezco muchísimo. Quisiera darles la palabra para las preguntas. Siempre abrimos un espacio de conversación con los invitados, ¿verdad? Entonces, quisiera darles la palabra a los que están aquí para que pudieran hacer preguntas, comentarios sobre tu ponencia, que pudieran platicar contigo. Anímense. ¿Eh? Ok, Laura Rojas. Sí. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la plática. Me parece un tema increíble, más en relación con el texto de Claudia Hernández. Y algo que me llamó la atención desde el inicio es que mencionan que la crítica considera el texto como una novela, ¿no? Y que la autora habla de que en realidad se está basando de la estructura del cuento popular. Y o sea, esto bueno, que me genera dudas porque justo en Sí. clases estamos viendo temas relacionados a, pues, cuestionar las teorías y las críticas literarias, ¿no? Y a cuestionarnos los textos y cómo se nos presentan, ¿no? Desde decir si es una novela o un cuento y decir por qué no puede ser otra cosa, ¿no? Y para mí tiene sentido que la autora lo plantee como cuentos, una reunión de cuentos, por esta unión de los discursos y de las historias de las que hablabas al final, ¿no? Que es el ensamblaje de subjetividades de estas experiencias y de las vivencias, ¿no? O sea, yo también cuando la leí al inicio pensé, pues una novela, ¿no? Pero ahora con la plática puedo ver estos como detalles que me hacen pensar más en una estructura de cuento. Sí. Hola Laura, gracias a ti por tu comentario. Bueno, en realidad, cuando hicimos esa entrevista a Claudia Hernández, y cuando nos dijo eso, pues nosotros siempre cuando la estábamos entrevistando volvíamos a la palabra novela y llega un momento que ella nos dijo, bueno, si le quieren llamar novela, llámenle novela, ¿verdad? Es decir, porque estamos tan acostumbrados a ver un texto de largo aliento y llamarle como una novela, ¿no? Pero ella lo que insistía sobre todo cuando nos hablaba de por qué ella lo considera como diversos cuentos, con diversas miradas hacia los personajes, porque por ejemplo en el verbo J sobre todo, ¿no? Como están los diferentes personas, ¿no? Yo, tú, él, eso, ellos, ustedes, ¿no? Etcétera. Las personas gramaticales nos está dando diferentes perspectivas de una vida. Entonces, para ella son pequeños episodios, como decía, ¿no? Pequeños, o sea, son cuentos que, que están mostrándonos los diferentes vértices de esa vida. Y esto responde, repito, o sea, yo creo que ella lo llama así, no sé si tanto por disputar los géneros literarios, sino que precisamente porque al hacer estas entrevistas, como ella misma lo explicó, la cita que yo les incluí en el PowerPoint, era un relato colectivo, no era, se iban pasando la palabra. Cuando una ya no podía hablar, entonces la otra seguía el discurso. Cuando esa se quebraba, entonces seguía la otra. Entonces, este tejido, ¿verdad? De voces que están contando esta historia, al final, esta polifonía de voces que se van ayudando, que se van acompañando, que se van queriendo, que se van abrazando. eh, yo creo que es lo que la hace a ella pensar de que estos relatos tienen que ir encaminados hacia no solo una mirada, aunque Yasmín es la protagonista, pero no es solo una mirada, porque es una vida que las toca a todas. O sea, todas están compartiendo, todas se están acompañando, ¿no? Entonces, lo que vemos son como pequeños fragmentos o
como en el caso de Rosa Tumbaquema, serían como parcelas, ¿no? De diferentes tipos de parcelas, ¿no? Verbales. Algo sobre lo que ya Alexandra Ortiz Wagner escribió en un ensayo sobre Rosa Tumbaquema, es decir, ya se veía en la crítica que algunos decían es que son como parcelas, son como pequeños relatos, pero nadie se había atrevido a llamarlos como son hasta que ella misma lo dice, ¿no? En su entrevista, es que son una serie de cuentos que están conectados entre sí en cada libro, no entre sí, entre la tríada, porque los personajes que aparecen en Rosa Tumbaquema no aparecen en el verbo J, ni los del verbo J aparecen en tomar tu mano, por decir, es decir, no es, por eso ella le llama una triada, no una trilogía, porque cada una está con sus personajes propios, ¿no? En sus propios universos. Pero, repito, es como ese ensamblaje, ¿no? Ese ensamblaje que son piezas, son pequeñas piezas que hacen una maquinaria y que en este caso son el cuento, ¿no? Porque el cuento, como ella dice, me encantó esto que ella dice, es un espacio democrático y es un espacio de comunidad para responder precisamente a lo que ella había vivido cuando estaba recolectando los testimonios. Creo, no sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias, Tania. Sí, Miren, claro que sí. gracias Laura, mientras se animan otros, está Ricardo Pereira, dice, ¿te parece que el título es una referencia no solo al nombre, sino al término JJ Sí, maricón? sí, Algo sí. así como un juego de doble sentido. Sí, 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 efectivamente. Eh, Ella en la entrevista, claro que no me dio tiempo de citar todo, pero en la entrevista ella dice que uno de los procesos de transformación de estas centroamericanas que migran, ¿verdad? Y que cuando están pasando por México, parte de su transformación tiene que ver bueno, no solamente por la sexoincidencia, ¿no? Que están afirmando, sino que también pues entran a otro campo lingüístico, ¿no? Que es el mexicano. Y ella dice que cuando estaba haciendo estas entrevistas en México, porque ya, por lo que entiendo, cuando le pregunté que si ella había entrevistado a esta persona solo en El Salvador, ella me dijo que nos dijo a Elena Ritonda y a mí que había seguido una ruta. Entonces supongo que ella debe haber estado en México, no, dijo, seguir la ruta migratoria. Entonces dice que cuando llegan a México, en su tránsito por México, se convierten en jotitas, porque así se llaman entre ellas, jotas, ¿no? Precisamente por la palabra joto, ¿no? Que por lo que yo entiendo surgió hacia 1910, cuando en la Ciudad de México se recluía a los homosexuales en la crujía J de la antigua cárcel de Lecumberri. Entonces, por eso se les llaman los jotas, ¿no? Los jotos, perdón, ¿no? Entonces, lo que hace Claudia dice que se da cuenta de que cambia, ¿no? Entonces, ve a hablar con Jotita, pero se dicen así de cariño, ¿no? Se decían así de cariño entre estas personas que hablaban, ¿no? Llámame a Jotita, dile a Jota. Entonces, está ese proceso, ¿verdad? De la migración como tal, geográfica, luego la misma movilidad, ¿no? Del proceso de transformación sexoincidente por otro lado, y también la acción de afianzar su sexodisidencia en un lugar que las categoriza con esta palabra que es despectiva, una forma de afirmación es decirse entre cariño J, Jotita aquí, Jotita allá, pero tendría que ver también con esta parte de acción, ¿no? La transformación de Yasmín, entonces la acción de apropiarse de sí misma junto con la situación, pues, esta del paso por México, como evidentemente ha señalado usted. ¿Ok? Entonces, por eso el verbo J, entonces son varias aristas, ¿no? Que están ahí. La acción es el verbo Yasmín, el verbo J, el verbo homosexualidad, el verbo identidad, eh, y que todas estas, pues, se van conformando en este personaje. Gracias, Tania. Oscar pidió la palabra, me parece. Sí, muchas gracias. Sí. A mí pensando en que el tema del seminario es las infancias, y justo, o sea, mencionaron una frase que me pareció muy importante que dice, lo que florece al lado de la violencia, ¿no? Y justo si hay
algo que tenemos en común en América Latina es la pobreza y la violencia, ¿no? Y creo que es un discurso que entendemos muy bien. Y creo que en estos momentos en que justo las infancias es el sector más vulnerado, es importante hacerlo presente dentro de la narrativa y creo que la narrativa contemporánea ha cambiado su papel de las infancias y lo ha puesto en un primer nivel, ¿no? Yo recuerdo, o sea, me vienen a la mente muchos autores que tienen, o sea, en sus protagonistas son niños, son niñas, son niñes vulnerados, ¿no? Ujú, Y esto me parece que genera una empatía hacia el público y lo hace pensar hacia dónde va, ¿no? O sea, la sociedad latinoamericana, hacia dónde va la sociedad en la que se están desarrollando estos niños, ¿no? O sea, relatos muy crudos, el relato de J, el de Yo, es muy duro, ¿no? O sea, y es muy similar a lo que podría relatar un niño mexicano o un niño de cualquier otro país en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me quedo con esto que dice la ponente, que es hacia una comunidad futura, ¿no? O sea, realmente, o sea, si pensamos como narrativas, como escritores, como estudiosos de la literatura, esto, o sea, esta visibilización eh, puede aportar para que las infancias, o sea, visibilizar la realidad de las infancias como ujú, para que en la sociedad pueda transformarse la realidad de las futuras infancias. ujú. Sí, sí, gracias por tu comentario. Fíjate que, bueno, precisamente María José Punte es una experta en, bueno, Argentina y ha trabajado sobre todo literatura argentina en un libro muy bueno que se lo recomiendo que se llama Topografía del Estallido. Se llama así precisamente porque se trata de una niñez o infancias que cuando están atravesadas por la violencia estalla ese lugar común que es el hogar, ¿no? El hogar donde supuestamente se protege a los niños. Y que este hogar puede ser atravesado por la violencia, ya sea por diferentes razones, sea por abusos dentro de la familia, por la misma guerra, como decía Bustelo, por una serie, la pobreza, la precariedad, etcétera. Entonces, ese lugar supuestamente seguro que se le da a los niños, ¿no? Que ese es lo que se dicen en los instrumentos jurídicos, ¿no? Que se insiste mucho en la protección de la niñez, prácticamente que estalla, ¿no? Entonces, Topografía del Estallido de María José Punte, yo se los recomiendo porque ella hace todo un análisis desde cómo cambió el término o cómo cambió la forma en que se concebía la infancia o a la niñez, ¿no? Según los diferentes momentos históricos. eh, y aquí, por ejemplo, citarle, que es uno de los fundadores de estos estudios en el arte, ¿no? Él estudia cómo aparece la niñez en las artes, por ejemplo, ¿no? En la arte pictórica en el siglo XVII, me parece, XVIII, y cómo va cambiando esta representación. Y bueno, hay todo un estudio, hay toda una línea de estudios que se llama Estudios de la Niñez o Childhood Studies, que precisamente desde más o menos mediados del siglo, bueno, por allí de los años 60, 70, empezó a trabajar estas subjetividades. Em, Ahora, en América Latina, por ejemplo, en Chile y en Argentina, se ha estudiado mucho lo que se ha llamado la literatura de los hijos, ¿no? Es decir, en donde aparecen niños algunas veces, como el caso de Félix Bruzzone, que él fue hijo de desaparecidos, y entonces él relata parte de lo que fue su niñez, enfrentándose a la circunstancia de que sus padres habían sido desaparecidos, ¿no? Esto en primera persona, ¿no? Contando, pues, desde la ficción, algo que le había sucedido a él propiamente, ¿no? También lo encontramos en Chile, es decir, hay toda una línea de estudios de la representación de las infancias en el cono sur. Lo que pasa es que, digamos, en Centroamérica quizás se ha estudiado menos y en mi caso particular yo he estudiado esta representación en contextos de migración, de movilidad, que es diferente, ¿verdad? Pero hay algo que sí quisiera rescatar de María José Punte, porque ella dice, ¿no? Donde hay memoria, hay infancia.
Es decir, si vamos a hablar ha sido siempre un tópico de la literatura. O sea, desde la literatura francesa del siglo XVIII, siempre han habido personajes niños y siempre han sido estos niños o por ejemplo el mismo cine, ¿no? Como el cine también ha utilizado personajes de niños para hablarnos desde su mirada y desde una agencia, una mirada. Pongo, por ejemplo, esa famosa película italiana, Cinema Paraíso, ¿no? Que es de un niño que es amigo de un señor mayor y que ve la transformación de su espacio, ¿no? Y entonces es un tópico literario, es decir, no es algo nuevo, digamos, no existe. Lo que pasa es que, como decíamos antes, hay que situar a las niñez, hay que situar a la infancia, ¿no? En el caso de Centroamérica, México, donde hay situaciones precarias, eh, también está la parte de la racialización. eh, pero bueno, pensando en un clásico como Oliver Twist, por ejemplo, tenemos ahí una mirada de la niñez. Ahora, lo que a mí me interesa, tal vez aquí destacando de todo esto que estamos hablando, es algo que también nos dijo Claudia, porque le preguntamos con Elena, y esto está en el libro, en este libro que les puedo mandar, les puedo compartir la entrevista. Nos dijo, porque le preguntamos por qué eligió empezar con la figura del niño, de una niña, ¿verdad? O de este niño que está viviendo esta circunstancia. Y nos dijo algo muy interesante, creo yo. Eh, y es que ella dice que para ella el verbo J representa al salvadoreño de afuera, es decir, los salvadoreños que emigraron, los migrantes, todo aquel que no cabía en El Salvador. No cabe, decía ella, por pobre, por campesino, por identidad, por lo que sea, pero que es obligado a irse del país, a ser expulsado. Pero de esos, ¿verdad? De esos que se van, solo algunos tienen éxito. La mayoría vive otras vejaciones, pobrezas, incluso puede llegar a vivir situaciones más terribles de las que viviría en su país. Creo que lo que estamos viviendo y observando ahora mismo, de lo que está pasando incluso con los niños migrantes en Estados Unidos, nos da nos trae a esta discusión, ¿no? Y entonces ella dice que por qué el niño, por qué le preguntamos por qué elige el niño, ¿no? Porque de todos estos que supuestamente tienen éxito, que es el relato que hay en El Salvador siempre de la migración es la que se considera el lugar, perdón, lo que da las remesas al país y lo mantiene. Entonces hay toda una escultura dedicada a los hermanos lejanos y se habla del éxito, pero de eso solo muy pocos logran tener éxito, la mayoría no. Y entonces ella dice que cuando estaba haciendo estas entrevistas, estas personas a las que entrevistó, estas mujeres, trans en este caso, de pronto se volvían niñas contando las historias, porque decía que no importa la edad que uno tenga, el momento que migra y tiene que entrar a otra nueva cultura es devenir niños. Nos convertimos, nos volvemos a sentir vulnerables de alguna forma y volvemos a tener esa mirada, volvemos a vivir lo que decía Gamben, la experiencia, porque a veces nos distraemos y no adquirimos y no acumulamos, o sea, la experiencia encarnada, encarnada, es decir, con todo lo que eso implica, ¿no? Cómo nos vemos afectados. Y es ahí, digamos, que me parece como interesante, porque, como ya dice, no importa la edad que tengas, cuando te vas de tu país es como que devienes niño o niña. Y de ahí, pues, es interesante explorar esa línea de representación, ¿no? Eh, y aquí vuelvo a citar lo que de Luz y Guattari, que estamos siempre en ese tránsito bidireccional entre adulto, niño, niño, adulto, o niña, adulto, etcétera, ¿no? No estamos separados, es un trabajo de memoria constante y de rememoración, ¿verdad? Encarnada. Muchas gracias, Tania. Luis. Perdóname, antes Luis, de que empieces, ya están pidiendo el libro. Entonces, sí, nos los mandas. Sí, Ok, sí. Sí, gracias. sí, claro, claro, no, esta entrevista me encantó porque nos contó muchas cosas
Y creo que para leer a Claudia Hernández puede servirles a ustedes también para Claro, conocer esta maravillosa mirada sobre el mundo, ¿no? Sobre eso que vive al lado de la violencia y que sobrevive y que se mantiene con toda esta fuerza vital. bien. Gracias, gracias. Luis, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar algo acerca de, bueno, me llamó mucho la atención, y quería preguntarle qué opina, acerca de lo, como lo divino, lo místico dentro de la narrativa del texto, no solo como un lugar donde como hay como una especie de salvación, sino también como una pieza clave como en las identidades de estos migrantes que llegan a esta ciudad del norte, este país del norte, y como, porque me llama mucho la atención también como, sobre todo en específico esto como de la piedrita, ¿no? De la piedrita que tiene el habitante de una isla, migrante, porque parece que es como un poco una especie de binomio inverso de vitalidad, como mientras, como una mística que se vincula con la vitalidad anímica, que hace que de alguna forma como no haya tanto este efecto de enfermedad que sí producen contradictoriamente pues los fármacos, ¿no? Que se supone que la van a tratar, ¿no? Entonces, como me gustaría saber su opinión. Bueno, eso es algo que a mí me parece como muy interesante del verbo jota, porque efectivamente un efecto de la agencia, o sea, una agencia de Yasmín es precisamente rehusarse a medicarse, ¿no? Es una forma de decir, ok, ¿por qué me voy a medicar, ¿no? Y que, bueno, ya sabemos, no quiero hacer spoiler para quien no lo ha leído, pero está muy relacionado ese gesto con lo que ella decide, que es regresar, ¿no? A su país. Em, pues la parte de la mística, esto que tú dices, o como más que de la mística, diría yo, de una relación con los objetos de la memoria, digamos, o como objetos em, que también hay toda una línea de estudio de lo que implican los objetos en la parte de construcción de la memoria y de la subjetividad, ¿no? Es decir, los objetos no solo son objetos, sino que em, les adherimos pulsión vital, ¿no? Les adherimos significado, se convierten en significantes y significados para nosotros. Solo para darte un ejemplo muy personal, yo salí de El Salvador hace casi 25 años y yo me he mudado muchas veces de casa, bueno, tanto Costa Rica, España, ahora estoy en Italia y dentro de España y Italia me he mudado varias veces de casa. Pero yo en todo momento, desde que salí de El Salvador, tengo una caracolita chiquitita y la llevo por todos lados. Y es algo que es lo que me conecta con mi país, me conecta pero repito, y aquí volviendo al verbo J, es la experiencia. Porque devenir niño, cuando dicen devenir niño, niña o niñe, es acumular experiencia, volver de experiencia, es importante recordarlo. ¿Por qué Agamben habla de esto de la experiencia? Él se basa en un texto de Walter Benjamin, el famoso texto que él escribe sobre el arte y la edad de la máquina, que en aquel entonces, hace casi un siglo, decía que, que la edad de la máquina, como íbamos tan rápido, íbamos a olvidar, o sea, que se estaba perdiendo la capacidad de la experiencia. Cuando decimos experiencia es sentir en el cuerpo, no solo estar presente y ver algo, sino que realmente entrar a ese tiempo denso que implica la infancia. Recordémonos cuando éramos niños o niñas, el tiempo tenía otra densidad, ¿no? Pero cuando vivimos rápido, y te doy un ejemplo muy concreto, que es cuando una persona va a un museo y lo primero que hace es sacar el teléfono y hacerse el selfie o hacerle fotos o esto y lo otro. Y se olvida de lo principal, que es entrar, mirar el cuadro, observarlo, mirarlo, entrar en esa historia, sentir, emocionarse, etcétera. Es hacerle una foto y voy al siguiente y vivimos en esta época
donde nuestros, lo que decía pues también Agamben, vamos perdiendo una parte del mundo sensible. Entonces, devenir niño es volver a vivir la experiencia, es volver a acumular, volver a estar en ese pasado presente, como decimos. Entonces, los objetos es una forma de, de, de tener una materialidad que nos permite recordar esa experiencia, recordarnos que somos experiencia y devenimos niños de alguna forma, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante lo que tú estás diciendo, porque precisamente en el libro aparecen las iglesias, ¿no? Aparecen, pero no son necesariamente las que ayudan a, a, a acompañar a Jota en muchos momentos, pues es también juzgada, discriminada, violentada. Entonces estamos hablando de otro tipo de experiencia espíritu físico sensorial, digamos, ¿no? Entonces creo que lo que has mencionado es importante ponerle atención porque ahí estamos viendo ese devenir, ese niño que vimos al principio, ese niño, niña que está todavía ahí, que compra esa manzana y que saborea esa manzana, o que compra ese cántaro rosa de plástico, pero que para él es hermoso y significa todo lo que es, ¿no? Es recuperar ese niño, esa sabiduría de niño que sabía enfrentar las vicisitudes, ¿verdad? Es decir, esa continua, y si vemos a lo largo del libro, todo el tiempo tiene esperanza, todo el tiempo tiene ilusión, todo el tiempo, por eso ella dice que es como una novela, telenovela, una novela rosa, ¿no? Dice Claudia Hernández, pero ¿por qué? Precisamente porque es entrar a esa mirada. Completamente encarnada, de alguna forma, que representa la niñez y que representa la infancia también, como representa. Y aquí yo hago una diferenciación, ¿no? Porque eh, infancia, esto está en la revista Ismo, que precisamente con Elena Riton Dale editamos un dossier dedicado a niñez y adolescencia en literatura centroamericana y mexicana. Se puede descargar online, está en la revista Ismo. Ahí trabajamos eh, un poco esto de lo que tú me estás preguntando, ¿no? Es decir, eh, lo de devenir niño, la experiencia, cómo afrontar la vida desde esa mirada, pero sobre todo hacemos una diferenciación entre infancia y niñez. Porque para nosotros, en ese, lo explicamos, infancia, nosotros que estudiamos literatura, sería la representación, los tópicos que han circulado en la literatura de toda la vida, ¿no? La memoria, el paraíso perdido, etcétera, ¿no? Y en cambio, en niñez vendría a ser el grupo social, es decir, desde la sociología, tratamos de buscar una intersección entre sociología y los estudios literarios. Entonces, cuando hablamos de agencia, hablamos de niñez. Cuando hablamos de la representación literaria, sería la infancia, porque existe como tópico literario, existe como incluso en los medios de comunicación. ¿Qué es qué es la infancia? Es futuro. Siempre te hablan, es el futuro, el futuro, el futuro. Pero la niñez es algo presente también, si lo vemos desde el grupo social. No es el futuro que va a ser un sujeto, ya es ciudadano. ¿Verdad? Entonces, es un poco ahí, si quieres puedes leer un poco más, lo explicamos de forma mucho más coherente que lo que estoy haciendo ahorita, pero importante tener también algo que no sucede tal vez en español, perdón, en inglés, porque se dice childhood, child. Infant sería el bebé, pero nosotros en español, la infancia tiene esa etimología que es aquel que no puede hablar, ¿no? Que no puede hablar. Entonces, por eso preferimos a veces usar niñez, aunque cuando hablamos del símbolo, a veces, como en el caso de Agamben, él usa el símbolo infancia e historia, porque se está refiriendo a lo inefable. A lo inefable. ¿Por qué? Porque la niñez, cuando se habla de los niños, casi siempre se piensa en ellos como personas pasivas, mudos, que no tienen agencia. Pero él lo que hace es resignificar esa inefabilidad para darle un carácter histórico y para igualar lo que sería la infancia a la experiencia.
Muchas Sí, espero que gracias. se haya entendido. Gracias, Tania. Les recuerdo que están tanto en Facebook como en Zoom la lista de asistencia. Recuerden que se tienen que registrar ahí. Quiero leer uno de los comentarios de Zoom, es de Cindy Figueroa. Dice, muchas gracias por sus aportes. A nivel lingüístico destaco el uso de los pronombres personales demostrativos. Entonces, ¿cómo cree que estos elementos influyen en la narración? O mejor dicho, ¿cree que influyen en la conexión que establece el lector con la narración? Saludos desde Honduras. Sí, claro que sí, sí, eso fue hecho precisamente por eso, ¿no? Para tener las diferentes perspectivas de esa vida, ¿verdad? Eh, yo es la única vez que oímos directamente la voz de Jota, porque luego tú, él, ustedes, y creo que en el nosotros vuelve a aparecer, pero es una forma de, digamos, la estructura de la novela que de hecho dice que la escribió prácticamente en 8 días, esta novela, porque estuvo el Claudio Hernández con la estructura del libro pensándola casi durante años, ¿no? Un poco como García Márquez, que estuvo 100 años de soledad como 20 años en su cabeza hasta que finalmente le escribió. El caso de Claudia Hernández igual, ella se tardó fue un capítulo por día prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque encontró finalmente la estructura que respondía a ese juego de miradas, es decir, todas estas miradas, todas estas voces polifónicas que reflejaban precisamente ese tejido, ese tejido comunitario, de colectivo que se iba acompañando a lo largo de la vida, ¿no? Porque se van acompañando a lo largo de trozos de vida, de episodios de vida, ¿no? Entonces, efectivamente, sí responde a una estructura que quiere dar cuenta de de esta, de este tejido comunitario. Gracias, Tania. Eric Javier, no te estás oyendo, Eric. Creo que No te tienes, escuchamos, Eric. a ver, reactivo yo. No, no. No quitas tu micrófono, ¿no lo hayas hasta abajo del Zoom? Ya, no. No. ¿Te parece si le damos la palabra a Alejandra mientras? ¿Sí, Alejandra? Qué lástima. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gracias. ¿Sabe qué pasa? Ahora yo no me veo. En teoría estoy con la cámara prendida. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, primero mil gracias por su exposición. Permite entender desde otro espacio el libro y por supuesto a la organización del evento, ¿no? Gracias por permitirnos participar. Bueno, aquí mi consulta, ¿no? En su exposición hablaba bastante del tema de justamente de la biopolítica, ¿no? Esta gestión del poder sobre la vida, la salud, vaya, la gestión sobre la vida del otro, ¿no? Ujú, Este pasar de hacer morir como poder soberano a hacer vivir o dejar morir, ¿no? Entonces, aquí me pasan ciertas circunstancias respecto a la vida o el desarrollo de la historia, donde quiero preguntarle lo siguiente. Aquí observo el cuerpo como un sitio de regulación, es decir, que aquí se ve la identificación clara de la biopolítica, ¿no? El poder ujú, buscando estandarizar al individuo, en este caso a J, desde la infancia. Estamos actuando sobre el cuerpo para alinearlo con una norma política social, y esto ujú, fundamentalmente desde la disidencia de género del personaje, ¿no? ujú, ujú, Entonces aparece justamente la corrección de género como un control político. Entonces, esta insistencia del papá y de la mamá en ujú, dejar que J no sea un afeminado y todos los peyorativos que recibe, no es solamente un asunto doméstico, ¿no? La familia está tratando de hacer imposición política, imposición de norma, ¿no? ujú, Entonces, la violencia física es mecanismo para suprimir esta identidad disidente. Aquí me ha gustado justamente cuando usted hablaba de que es importante no pensar desde la biopolítica, sino desde desde el biopoética. Entonces, acá quería preguntarle eso, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el espacio donde el Estado, representado por el control militar,
está reclamando el cuerpo del niño y él deja de ser propiedad, o más bien, perdón, individuo y pasa a ser una propiedad del Estado para la guerra, y hay Ujú. una participación anulada. ¿De qué forma la biopoética, entiendo yo, puede ser más bien una posibilidad de pensar la participación? ¿A qué me refiero? Yo estoy entendiendo que la biopoética es este cuestionamiento de espacios en el poder, o sea, cómo vivo el poder desde lo escrito, o lo Ujú. segundo, cómo puedo yo tal vez poetizar la vivencia dentro del poder a un espacio como en el que se desarrolla J, ¿no? Ujú. Entonces, sí le pido una explicación Sí, respecto, ¿no? Por favor. Gracias. sí, sí. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, bueno, es que, bueno, efectivamente no voy a explicar qué es la biopolítica porque creo que ya la conocen, ¿verdad? La propuesta de Foucault. Lo que hace, digamos, Victoria Borsó, y de ahí lo toma después Héctor Leiva, es que ella dice, y ella, Victoria Borsó sigue a Espósito. Yo creo que aquí está lo que tú me estás preguntando, ¿no? Em, ok, la biopolítica, como bien explicaste tú, coapta la vida de las personas, ¿no? Las regula, las quiere disciplinar, los quiere hacer dóciles, quiere que entren dentro de una norma, ¿no? Em, pero ¿qué pasa? Y aquí quizás te voy a hacer un poquito larga la cosa. Cuando Victoria Borsó habla de biopolítica afirmativa, que es lo que después, digamos, Héctor Leiva retoma y después elabora y habla pues a partir de otros teóricos de la biopoética, Victoria Borsó con esta idea de la biopolítica afirmativa, siguiendo a Expósito, es preguntarse, ok, está esto que es coaptado, capturado, secuestrado por el poder, pero siempre hay restos de vida que no son coaptados por eso. Es decir, em, y nos da un ejemplo maravilloso. Yo les aconsejo leer ese ensayo, está descargable online en la página de Calas, porque ella utiliza un ejemplo que ustedes lo conocen muy bien. Utiliza Pedro Páramo de Rulfo. ¿Y qué es lo que ella dice en este libro? Siempre se ha estudiado Pedro Páramo desde el lugar que, bueno, están los muertos, desde el poder tremendo de Pedro Páramo que llevó a la perdición, que terminó siendo Comala, pues un lugar eh, regido con esta mano autoritaria y que después, cuando llega Juan Preciado, pues en realidad todos están muertos, es el lugar de los muertos, etcétera, etcétera, que ustedes conocen. Y entonces, siguiendo a Expósito, Victoria Borsó dice, entonces, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la mirada y tenemos una lectura diferente sobre Pedro Páramo? Y da el ejemplo de Susana San Juan. Susana Ujú. San Juan y sus sueños, ¿no? Pedro Páramo domina todo, está todo, o sea, él está ahí ejerciendo este poder férreo, ¿verdad?, en sus tierras, pero Susana San Juan tiene estos sueños que él no puede controlar, que él no puede, eso, los sueños de Susana San Juan, su erotismo, estos sueños, este lugar que es tan de ella, ahí no llega el poder de Pedro Páramo. Por ejemplo, ¿no? También en un momento, cuando está Juan Preciado hablando con otra, con una de los personajes, de una señora, ahora no recuerdo el nombre, y que ella habla de ese hilito de sangre, por ejemplo, ¿no? Es decir, la biopolítica afirmativa de Borsó es que en los textos literarios nos fijemos no solamente en lo que coapta el poder, perdón, sí, lo que coapta o secuestra el poder, sino que en lo que queda fuera de esa garra, por decirlo. Y casi siempre es lo corporal, digamos, lo vemos en la literatura por medio de un protagonismo de las sensaciones físico-sensoriales, el cuerpo, las voces de las víctimas, los restos. También pone el ejemplo de 2666 de Roberto Bolaño, que aunque en el capítulo famoso de los crímenes de Santa Teresa, donde aparecen todos estos cuerpos de mujeres de feminicidio, por medio de la descripción, incluso en ese lenguaje frío de los forenses,
aparece una vida, sus restos, sus ropas, lo que le gusta, lo que no le, lo que te da a entender de lo que podía. Entonces, empezar a fijarnos en esto que no es coaptado por la biopolítica. Y por eso ella le llama biopolítica afirmativa, porque siempre está la vida por medio del cuerpo, de los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el verbo J? En el verbo J todo el tiempo está siendo vulnerada. Todo el tiempo, desde que es niña, esa imagen potente en los primeros párrafos del libro que la ata, que la madre, para que el padre no le pegue y le dé palizas cuando llega borracho y le da cólera porque lo ve afeminado, lo sube a un árbol y lo amarra al árbol. Y para que el niño no se caiga si se queda dormido. ¡Qué imagen más tremenda! ¡Qué imagen más tremenda! Desde el principio nos está hablando de este cuerpo que, sin embargo, esta persona siempre tiene estos gestos que nos demuestran que hay algo que no está siendo cooptado. Se compra su manzana con su primer sueldo, se compra su cántaro, decide emigrar, vuelve a su país, aunque sabe de que va a ser, ahí es un país que sigue siendo pues muy perdón, me estoy quedando sin voz, que es un país, que existe pues un machismo tremendo. ¿Por qué? Porque ahí está el niño del que él se enamoró, ¿no? Es decir, estos pequeños gestos son pulsiones de vida, son pulsiones de vida. Entonces, la biopoética vendría a ser ese ensamblaje afirmativo, eso que no es cooptado por el poder, por medio de estos discursos literarios en donde vemos la corporalidad, los afectos, eh, etcétera, pero no como algo idealizado, repito, o sea, esto es bien importante, lo dicen tanto Borsoy como Leiva, no estamos aquí negando la violencia, ¿no? Porque no se trata de negar la violencia y hacer una lectura y decir que son metáforas, pues pensarlos como metáforas cursis o metáforas, no, estamos hablando de que es precisamente una pulsión de vida, un ensamblaje afirmativo, una biopoética, ¿ok? Porque no se trata de negar la violencia. O sea, es ahí donde esos restos de vida que tienen toda su magnitud y su libertad y su rebeldía y su agencia, lo que nos interesa destacar y no solamente el cuerpo vulnerado. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? Entonces creo que eso es como importante. Y aquí esto se liga con esa definición de paz afirmativa, que la paz, que es una palabra que siempre creemos que es algo como monolítico, institucional, idealizado, etcétera. Todos los nuevos estudios sobre la paz lo que dicen precisamente es la paz es algo relacional, es un devenir constante. Tendríamos que hablar más de prácticas de paz. La práctica, ¿cuáles son estas prácticas de paz? La práctica de paz es un acto, como, por ejemplo, los actos comunitarios que se ven entre todas las amigas de la familia que crea, que se crea en la novela o en los cuentos alrededor de J. Ahí hay un tejido, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que, digamos, quiere ser la vía poética, es rescatar esos restos, iluminarlos, porque la violencia coexiste con lo más tierno. Y eso es lo que dice Claudia. Yo no escribo sobre la violencia, yo escribo sobre aquello hermoso que florece al lado de la violencia, incluso en el centro mismo y en el corazón de la violencia. Muchas gracias, Tania. Eric, ¿ya tienes audio? No te oímos. No te oímos. Ok. Ulises, Qué ¿Sí me lástima. escuchan? Sí. Ah, ok, bueno, pues, sí me gustó mucho la plática, todavía sigo pensándola y digiriéndola, pero también, o sea, hablando de la niñez en general, o sea, también a mí me llama la atención cómo representa incluso el papel de su hermano y de sus hermanas, Ujú. porque al hermano, pues es como el consentido pese a toda la Sí. precarización, y a él se le pasan como mucho de las actitudes de su padre y se le solapan.
Ujú. Este, pero también es bien interesante cómo cuando ya es Jasmine y cómo cambia esa relación a partir de que pues es comprar la casa y él es el dueño, ¿no? Y él no quiere que se entere nadie que lo compró su hermano. Y Ujú. también con las hermanas cómo le niegan el cuidado al hermano menor y a Jasmine sí la procuran, ¿no? Sí, Y también de la primogénita, que también esa imagen tan sí, terrible de cómo la amarran porque no la pueden como la controlar. amarras. Y creo que también es sumamente simbólico y representativo, ¿no? Como que, pues, ¿quién dice que no le pasa a más niñas, niños, niñas, ¿no? Creo Sí, que es sumamente potente esa imagen y pues me gustaría saber su opinión. Y ese es mi comentario. sí, sí. Pues gracias, gracias, Ulises. Pues mira, la verdad que también a mí me llama mucho la atención los personajes de las hermanas y del hermano. Yo creo que también estamos, ese primer capítulo yo creo que es bien importante porque nos entramos a ese núcleo familiar, ¿no? Ese pequeño microcosmos, ¿no? Lo que se dice que en ese microcosmos, cómo lleva a cabo esas pequeños gestos de micropolítica, cuando todavía pues está en este momento de que se sabe diferente, ¿verdad? Y cómo va teniendo estos pequeños gestos, ¿no? En este espacio pequeño que es el de la casa que bueno, quiera que no, pues ya sabemos que la casa ha sido siempre una alegoría de la nación, ¿verdad? Casa tomada de Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no? Em, o los mismos cuentos de Claudia Hernández bueno, publicados años antes, en el 2002, por ejemplo, pienso en sus cuentos, bueno, que son dos cuentos, pero parte uno, parte dos, que se llaman Hechos de un buen ciudadano, que tiene lugar, pues, un acto violento dentro de una casa. Siempre están dentro de una casa o dentro de la cocina de la casa del personaje que habla, ¿no? El buen ciudadano. Entonces, creo que esta primera parte también, si podríamos, ¿verdad? Leerla como un pequeño microcosmos, por un lado de la familia, pero también como una alegoría de esa nación llena de violencia, ¿no? O sea, y donde, por ejemplo, la madre, que en un principio lo defiende, a medida que crece, se vuelve también bastante cruel, ¿no? Entonces vamos viendo esos devenires también, eh, que eso es algo que me gusta de Claudia, de su literatura, no, se rompen los binarismos en todo momento, ¿no? La mamá no siempre es buena, ¿verdad? La mamá va cambiando porque se va dando cuenta, sobre todo cuando ve ese vecino que es afeminado y que todos le dicen marica, entonces él no quiere que su hijo estos sentimientos encontrados, ¿no? Por el otro lado, las hermanas, ¿no? La primera hermana que decide irse y luego las otras dos también que deciden irse. Em, y luego ese hermano que tú hablas también que representa la transmisión del padre y de la sociedad patriarcal, heteropatriarcal, ¿no? Eh, que por cierto, Bustelo, Eduardo Bustelo, que yo se lo cité, él tiene una categoría que llama a la niñez como una, que puede ser una categoría de emancipación, que rompería con la categoría de transmisión, ups, que rompería con la categoría de transmisión que viene desde un mundo más adultocéntrico. Entonces, digamos, pero si estamos hablando de un mundo adultocéntrico patriarcal, el hijo menor representa esa transmisión, ¿verdad? No está, él simplemente no le gusta jugar con él, le tiene, se avergüenza de su hermano, etcétera. Y en la otra hermana, como tú bien mencionaste, la que tiene una discapacidad, también vemos esos cuerpos que rompen con la norma. Y que también este pequeño personaje, o sea, que aparece muy poco, pues por decir, comparado con los demás, pero también te está hablando de esas otras personas que no caben. ¿Y cuáles son las personas, qué se les hace a las personas que no caben, a las personas, pues eso, sobre ellas se precipitan violencias en sus cuerpos, ¿verdad? Entonces sí creo que has dado en un punto muy importante que es fijarse también en todos los personajes de la familia, porque ahí vamos viendo también un tejido de afectos y un tejido de crueldades.
Gracias, Tania. Voy a leer dos preguntas en Facebook. Uno es, ¿cómo ha sido la recepción de la novela en países hispanoamericanos, sabes? Un momento. Pues mira, yo conozco España, que es donde yo viví, que sí fue muy bien recibida, he sido muy leída, también en Colombia, o sea, Claudia Hernández, su triada ha sido publicada por Laguna Editorial en Colombia. Aquí en Italia también se ha leído, he leído buenas reseñas, y bueno, a nivel académico, que es también un aspecto que conozco, ha sido muy estudiada le han dedicado artículos, sobre todo a Emanuela Llosa, que es la profesora de la Universidad de Calabria, que ha dedicado varios artículos a toda la tríada de Claudio Hernández y entre ellas el verbo J. Es decir, sí creo que ha sido un libro que ha tenido buen recibimiento. También he leído artículos en en Estados Unidos que tratan sobre, bueno, que se basan, hacen una crítica sobre el verbo J, ¿no? Es decir, yo creo que sí han tenido una buena recepción. Por supuesto, Claudia Hernández no es, ella misma pues es una persona que se mantiene bastante, no en el foco autorial de las grandes editoriales ni todas estas cosas, pero sin embargo creo que su literatura es bastante apreciada y por lo menos en España yo sé que es muy leída y muy admirada, que bueno, yo viví 22 años anteriormente, sí. Gracias. Y la segunda es, gracias por compartir, es valioso escuchar. Quiero resaltar la forma, es de Natalie Victoria, la forma tan magistral de la autora para cambiar de voz. Y aún así, nosotros nunca perdemos. ¿De qué forma las transgresiones en la vida de J impactan en sus creencias religiosas, empatado al destino de su descendencia, de su legado? Es la pregunta. Bueno, es que allí yo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, es una persona que desde el principio vemos que es bastante empática, ¿no? Incluso cuando va a pedir agua, toca el timbre, la pide, no la roba. Es una persona que tiene pues estos valores y esta ética, una ética de la vida, pero también una ética de la alegría, siguiendo a Spinoza y siguiendo que Braidotti también habla de la ética de la alegría. Entonces, no puede caber en un lugar como una iglesia que tiene, pues, a veces, pues también repite eh, eh, discursos discriminatorios, violentos, ¿no? Hacia a las personas que son diferentes, ¿no? Entonces, aunque en un primer momento, pues podría acercarse su mismo temperamento, su misma empatía, este personaje, pues que en realidad, como sabemos, es una serie de personajes de la vida real, ¿no? Porque es todos, todas las veces, ¿no? Como decía Claudia Hernández en su entrevista, eh, profundamente empática y conectada a ese sentido de la comunidad y de la dignidad y de la alegría, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. Es una ética de la alegría y que está muy conectada, repito, con un proceso de agencia, de subjetivización, de comunidad, etcétera, que, como repito, a veces las iglesias no, pues también expulsan. Muchas gracias, Tania. Vamos a darle la palabra a Lilian Hot, luego leo Per- algunos. Perdón, Pilar. Sí. Erika escribió, porque Ah, ya sí. Ah, bueno, ya pensé que lo iba a está leer. en el Sí, chat, ok, está en lo el leo. ¿Qué hay de los nombres propios? El único personaje que cuenta con un nombre en la novela es Jasmine. Sin embargo, no es un nombre real. Hay una poética detrás de esa omisión de los nombres propios que tienen que ver con el uso de los pronombres y el efecto de polifonía. Sí, bueno, esto ya lo veníamos viendo en Claudia Hernández en varios personajes en sus cuentos, que no tienen nombre, ¿verdad? A veces, incluso aquí nunca se sabe si, o sea, sabemos que es El Salvador por ciertas características extraliterarias, pero no menciona el país como tal. También a veces en sus cuentos no hay una referencia directa al lugar, ¿no?
Por ejemplo, Hechos de un ciudadano, no sabemos. Mediodía de frontera, solo sabemos que es un perro y una mujer. Es decir, no les ponen nombres. Yo creo que, bueno, repito, yo sé que me estoy repitiendo mucho, pero eso tiene que ver, creo yo, con esto de que ella, sus personajes son varias historias de personas eh, representadas por un personaje, digamos, ¿no? Entonces son varios nombres, son varias vidas, son varias miradas que ella pues va construyendo, ¿verdad? Como lo explicaba en ese párrafo que les compartí. Yo creo que, no sé, ¿verdad? Yo no estoy en la cabeza de la autora, pero por lo que he podido ver, por lo que nos contó en la entrevista, creo que va un poco por no buscando un personaje universal que represente o arquetípico, porque yo no veo eso. Yo veo realmente un afán, un cuidado, digamos, una escritura del cuidado, por decirlo de alguna forma, de, 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 de estos personajes, ¿no? Porque en todo tiempo, todo momento hay un cuidado, porque también ven ustedes que aunque sufre violencia, no se detiene en detalle sobre la violencia, porque no quiere causar un morbo de la violencia. Entonces, aquí yo creo que hay una escritura del cuidado. Entonces, dentro de esta escritura del cuidado, dar una voz colectiva implica de alguna forma tomar la decisión de no nombrar a esos nombres, sino que darles unas características que no necesariamente pues tienen que ver con lo que nosotros usualmente identificamos a una persona, que es con su nombre, ¿no? Y bueno, yo creo que a eso de alguna forma responde, pero puedo estar equivocada. También hay muchas lecturas y eso es lo lindo de la literatura, Claro. que podemos tener muchas interpretaciones. Tania, si te parece una pregunta más y leo algunos comentarios que han sido expresados por escrito Sí, y sí, cerramos si quieres. Lilian, vale. Gracias. Pues muchísimas gracias, Tania. Es como muy revelador todo lo que nos has dicho. O sea, es ampliar así increíble. Bueno, yo ahí tengo una duda, o sea, creo que sí entendí, creo que sale en ella, en que una de las hermanas menciona un comentario de la madre que dice que J es tu hermana y tu sobrina. Entonces, bueno, ahí como que pensé, dije, igual, creo, la teoría es que el padre abusa de la hermana mayor y J es hija de la hermana mayor, para poder ser hija, digo, para poder ser sobrina y hermana al mismo tiempo. No sé si ese es, o sea, parte Sí, del rechazo y de toda la historia, pues, ¿no? pues yo creo que en la narrativa de Claudia Hernández ninguna palabra está sobrando, ¿verdad? O sea, recordemos, repito, que ella viene en la tradición del cuento. Sabemos que, que cuando estudias el género del cuento, eh, cada detalle, o por más pequeño que parezca, es un gran detalle, ¿verdad? Lo decía, bueno, todos los teóricos del cuento, pero también los escritores de cuentos, lo decía Cortázar, lo decía incluso Quiroga en su famoso decálogo, ¿no? O sea, ese pequeño detalle que nos va a hablar sobre no una vida completa, pero por lo menos un momento de esa vida, ¿no? Entonces, yo creo de que podría ser lo que tú dices, podría ser eh, una alusión a, a este abuso constante, ¿no? Yo creo que aquí hay otro aspecto muy importante del que ella habla, que es que en esta triada, y creo que lo puse allí en las citas, habla sobre la lectura del Salvador desde la energía femenina. Y cuando se refiere a energía femenina, a veces no necesariamente es que es una mujer, puede ser un hombre que tenga energía femenina dentro de los personajes, ¿no? Pero ella habla sobre cómo cambió esa mirada de lo que le parecían sus cuentos, que eran mucho más desde la energía masculina, y aquí entrar al mundo de las mujeres, ¿no? La madre, la niña, la esposa, ¿no? La sociedad civil que ha sido
que fue secuestrada por la guerra, pero también las mujeres que han sido cooptadas por la violencia de género. Porque todo lo que lo de la violencia de género, aquí lo vemos, por supuesto, en el caso de Jota, pero por ejemplo, en Tomar tu mano es una y otra vez este tipo de violencia de género, es decir, padres que abusan de sus hijas, eh, hombres que les pegan a sus mujeres, que les quiebran el brazo, como el caso es. Entonces, el padre tiene todas las características, es un hombre borracho, violento, que le ha quebrado el brazo a la esposa. Entonces, podría ser también que en esta familia también haya ese tipo de violencia de género, ¿no? Es decir, yo creo que sí, podría ser. Gracias por el dato porque me lo voy a volver a releer. El libro lo leí hace un tiempito, pero ahora me voy a ir a buscar esta parte para ponerle más atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Voy a leer algunos comentarios que hay. Junior dice, muchísimas gracias por la charla. Textos como estos son importantes. Estudio literatura queer en México, en la Universidad Iberoamericana, y es increíble todo lo que hay en América Latina y este país. Cindy Figueroa nos dice que en Honduras tenemos un cuento, Anita la cazadora de insectos, de Roberto Castillo. Existe una cosificación de Anita, una niña que nació en el privilegio de ser blanca y rubia por parte de sus padres. El hermano es el narrador y también sufre violencia. A los centroamericanos nos une el dolor de la guerra y, por supuesto, la violencia en todas sus representaciones. Eh, Lino dice que más que temas tabú con relación a la identidad, Lino Martín, no, cierto, Paola Méndez Moreno dice, más que los temas tabú con relación a la identidad de género, me llama la atención el tema del niño migrante, ¿no? El verbo J retrata la pobreza y necesidad de un niño doblemente marginado por superarse y la carga familiar que toda la familia hispana conoce la obligación de cuidar de los demás sin pensar en las propias necesidades y en el bienestar propio. Yasmín casi literalmente da su vida por los demás, hasta el final. Eso es memorable y considero que debe destacarse. La solidaridad y humanidad que persiste sobre los abusos, el abuso y el maltrato continuos. Muchas gracias por abrir los espacios para conversar. Saludos desde Guatemala. Brenda dice, me parece interesante, Brenda Martínez, la forma en que se refleja el sentido de la unión y comunidad a través del propio lenguaje, este juego de voces con diálogos interconectados que en ocasiones dan la impresión de mezclarse en una sola voz, que a su vez es la de muchas otras comunidades que comparten el estar atravesadas por la violencia. Y en Facebook tenemos un comentario de Marta León que dice, a pesar de las marchas y protestas y manifestaciones LGBT+, alrededor del mundo tienen décadas, a pesar de que tienen décadas, se ha avanzado poco respecto a las legislaciones que resguardan sus derechos y en cuanto a la sociedad aún falta mucha sensibilización, pues se siguen discriminando, asesinando y vulnerando sus derechos más elementales. Si de por sí las infancias son vulneradas y a eso añadimos con preferencias distintas, el panorama es desolador. Y están comentando la importancia de dar a conocer esta literatura más allá de los circuitos en los que generalmente se dan a conocer, ¿no? Y cómo consideras tú que es posible hacerlo. Dar a conocer estos temas, dices tú. No, el tema y la literatura, por supuesto, que estamos revisando, la centroamericana contemporánea. La centroamericana, sí. Bueno, pues yo creo que aquí es bueno, creo que un rol importantísimo sigue siendo pues los actos comunitarios, eh, las editoriales que sigan publicando a nuestras literaturas, pero no es suficiente porque sabemos que la literatura centroamericana pues no hay una industria editorial, entonces es difícil, pero yo creo que espacios como este o espacios como comunitarios pueden ayudar a visibilizar esta literatura, ¿no? Creo que es algo que todavía estamos en la lucha, pero sin embargo yo cada vez veo más representación de festivales, literaturas, festivales de literatura, de poesía, en donde se pueden ver pues
las diferentes temáticas, diferentes estilos, etcétera. Entonces, yo creo que siempre tendría que ser algo que no se quede solo en lo académico, pero que no se quede tampoco solo en los festivales, ni que se quede solo en las editoriales. Creo que tenemos que ser precisamente ese tejido comunitario para irnos acompañando, para ir difundiendo estas literaturas. O sea, esto no es algo que se hace en solitario, tiene que ser algo hecho desde un aspecto comunitario. Y en mi caso particular, pues yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de la librería La Malinche en Barcelona, que es llevada porque la dueña es una costarricense, está haciendo una labor impresionante de traer la literatura centroamericana a Europa, porque a partir de España, pues es una puerta de entrada a Europa. Entonces creo que también los libreros y las libreras juegan un rol importantísimo en este circuito. Em, y bueno, si a alguien le gusta la literatura y quiere hacer y tiene amigos apasionados, pues pueden crear estas pequeñas editoriales. Nosotros aquí tenemos una pequeña editorial en Italia que estamos traduciendo a, a escritores y escritoras centroamericanas. Lo hacemos con mucho esfuerzo, pero estamos tratando de difundirla aquí en Italia. Entonces somos tres personas que también tenemos mucha esperanza, siguiendo a nuestra querida Jasmine, de tener este sueño y tratar de cumplirlo, ¿no? Entonces, es una labor de todos y todas. Si alguien siente la necesidad de un vacío, no esperen a que ese vacío lo llene alguien más. Muévanse ustedes y ustedes también tienen agencia. Entonces, ahí estamos para lo que necesiten, las personas que tienen esa necesidad de hacer algo, pues que nos contacten, ¿verdad, Pilar? Y así Sí, hacemos cosas. claro. Y yo, Santi, o sea, aquí hay tres personas que estarían aquí dispuestas y así muchas amigas y amigos de Centroamérica o aliados aquí, latinoamericanos que viven aquí, que viven en otros lugares. Entonces, lo importante es estar comunicando, una hermenéutica de la comunicación, decía Eso. Leiva, pero cumplámosla también nosotros a nivel encarnado, Bien. digamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Tania, por esta increíble plática, pero además por la respuesta a todas las preguntas que surgieron, ¿verdad? 2 horas de charla y de aprendizaje. Muchas, muchas gracias. Gracias Eh, a ustedes por el espacio y la invitación. Bien, y queremos recordarles que el próximo jueves, final de jueves de marzo, va a estar el maestro Dante Liano con nosotros para platicar también sobre las infancias. Queremos dar a conocer que Mario Vázquez, el coordinador académico del CIAL, nos comunicó que tenía un imprevisto y no puede estar con nosotros. Esperemos que la próxima sesión sí esté. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes, Yosahandi Navarrete, los coordinadores, ¿verdad? Ofelia Rivera, Lino Martínez y Pilar López, que estamos aquí compartiendo con ustedes y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muchas Gracias, Tania. gracias. Gracias a ustedes.